mire, es que ya estoy aquí poniéndole el modo de seguridad, no sé qué, bla, 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 y eso está aquí. Y pues sí, le presionaba y sonaba ahí. Entonces ya le preguntábamos al chico que tenía su nombre el casillero, que nos decía es que se lo encontró en el pasto, pero como no le dio tiempo de llevarlo a prefectura, pues lo guardó en su casillero y se fue a su clase. Entonces, bueno, pues lo entregó. Otro caso también muy curioso que dice que se encuentra una computadora en el salón, pero no sabe qué hacer y va y la resguarda en un casillero del Walmart. Entonces, sí, una computadora que no era de él, no supo qué hacer o dónde entregarla y pues mejor la fue a resguardar al Walmart. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Le creemos, ¿no? Con esto. Y pues ya cuando um, buenos días. Y entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, jóvenes. No vayamos a caer en algo irregular. Dos. Todavía no les comparto la. Buenos días. Todavía no les comparto la presentación porque la vamos a terminar de ver el día de hoy, ¿vale? Pero sí la comparto, no se preocupe. Hace tiempo teníamos, era en BGA, pero teníamos que estar cambiando como cada 15 días el cable. Entonces ya hasta que lo cambiamos por HDMI, y ahora sí, ya nos dura más tiempo el VGA. Ya. Y está. Buenos días. A ver, vamos a recordar lo que vimos el día de ayer. Entonces, Rodrigo Flores, ¿cuál es un elemento resistivo? Mencióname uno, cualquiera de los que vimos, por favor. Pues pueden ser las resistencias. Ok, gracias. Y ahora, ¿cuál es el otro elemento resistivo que vimos? Ya nos dijeron resistencias. Capacitor, muy bien. Eh, Andrés Pérez, otro elemento resistivo. Sería Andrés, el capacitor. ya nos lo dijeron. Ah, bueno, es que no escuchaste, pero ya nos lo dijeron acá en el salón. Ok, el El inductor. otro. Exacto. Ahora el compañero de la esquina, ¿cuál es la unidad del inductor? A esta otra esquina. El inductor, el Henry.
Acá. El Henry. Muy bien. Carlos Moreno, ¿cuál es la unidad del capacitor? Los farads. Muy bien, gracias. Y del resistor. Ohms. Muy bien. Alejandra Mata, ¿estos elementos son de qué tipo? ¿Pasivos, activos o de cómo serían? Son pasivos. Ok, muy bien, gracias. ¿Cuál es la característica de la corriente? De otra forma, ¿qué es lo que tiene asociado la corriente? Bueno, sí, electricidad. Ajá, una dirección o sentido y una magnitud. Muy bien. Ahora, bueno, aquí lo que tenemos. Y Adriana Vanessa, ¿cuál es la ley de Ohm? Menciónala, por favor. Sí, es que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Ok, muy bien, gracias. Y la fórmula de la potencia, compañero. Muy bien. La unidad de la potencia. Con lo que mides las lámparas, el consumo de tu celular, de la televisión, de watts. Muy bien. Bueno, aquí recordando, vimos estas fórmulas, que es el sustituir la ley de Ohm en la fórmula principal de la potencia. Al sustituir el voltaje en voltaje por intensidad, pues nos da voltaje al cuadrado sobre resistencia, y al sustituir la intensidad, nos da intensidad al cuadrado por resistencia. Bueno, al revés, perdón. Y... sí, ya no estoy brincando. Aide, ¿cuáles son los tipos de capacitores que tenemos? El Ay, no sé el tuyo. electrolítico y cerámico. Ok, muy bien. Dos. Y... ahora sí de la sudadera azul. ¿Cuál es la terminal positiva de este elemento? Ok, muy bien. ¿Sí me escuchan bien ahí en casa? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Sí. profe. Muy bien, qué bueno, ahora sí estamos mejorando. Bueno, tenemos el electrolítico y el cerámico. ¿Cuál sería una de las características o diferencias de capacitor electrolítico con el cerámico? A ver, Salinas Monroy. El cerámico se conecta indistintamente y el electrolítico tiene cargas positiva y negativa. Sí, tiene bien identificadas sus terminales. ¿Cómo identificamos los terminales del capacitor electrolítico? ¿No? Permítame. Ver acá, compañero. Ya. Sí, tiene una banda en una de las terminales, y esa banda, ¿qué es lo que nos indica Trejo Reyes? ¿Qué polaridad nos indica la banda del capacitor electrolítico? La negativa. Ok, muy bien, gracias. Bueno, aquí es lo que vimos, cómo está conformada las terminales, la positiva, negativa, un dieléctrico entre ellos, que nos permite la carga de energía.
Los ejemplos de los capacitores, efectivamente, aquí tenemos el electrolítico que tiene una banda en la terminal que es la negativa, sin importar el tamaño de las terminales, cómo se encuentren recortadas o que una sea más corta que la otra, no importa. Esto siempre nos va a indicar la banda negativa. Y los cerámicos, pues no tienen polaridad, los podemos conectar de manera indistinta. El inductor, bueno, sí, ya lo mencionamos. Y ahora vamos a hablar de los tipos de fuentes. Tenemos las fuentes que son de voltaje y fuentes de corriente. Y dentro de cada una vamos a tener las fuentes fuentes dependientes y fuentes independientes, ¿sí? Las fuentes dependientes no existen en la vida real, las independientes sí. Las dependientes son las que van a depender, precisamente, de un resultado del mismo circuito para poder calcular su valor. Los vamos a identificar con un símbolo, bueno, el símbolo de las fuentes tanto de voltaje como de corriente. Las fuentes independientes son con un círculo. Las fuentes dependientes es con un rombo. Vamos a tener fuentes de voltaje dependientes de voltaje y también vamos a tener fuentes de voltaje dependientes de corriente, ¿sí? Cualquiera que sea la dependencia que tuviese, si es una fuente de voltaje, vamos a tener volts, ¿sí? No se vayan a confundir. Si es una fuente de voltaje dependiente de corriente, el resultado son volts, no son amperios. Bueno, tenemos aquí la definición, una definición breve de fuente de voltaje. Bueno, fuentes dependientes y fuentes independientes. Aquí lo tenemos ya expresado. Una fuente independiente es con ese símbolo. El símbolo es un círculo. Y las fuentes dependientes es con un rombo. Para las fuentes de voltaje, siempre va a tener indicada la polaridad de la fuente. ¿Cuáles de las dos terminales? Ya sea aquí como lo estamos viendo, pues sería la superior o la inferior, tiene la polaridad positiva o negativa, ¿sí? Pero entonces recuerden, fuente de voltaje siempre va a tener asignada una polaridad con el signo más y el menos. Las fuentes de corriente van a tener ya sea un círculo para las independientes o un rombo para las dependientes, pero van a tener ahí una flecha al interior de ese círculo o de ese rombo. Con esa flecha nos va a indicar la dirección de la corriente, ¿sí? Y también van a tener una polaridad. Aunque no la tenga escrita el signo de polaridad para las fuentes de corriente, esa fuente de corriente, vamos a decir, la punta de la flecha es la terminal positiva, ¿sale? Y, bueno, obviamente la otra es la negativa. Aquí tenemos el tipo de fuente ahora, de corriente, con un círculo y una flecha indicando la dirección, que para estos dos casos va de abajo para arriba, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una tabla a manera de resumen. Tenemos en la parte izquierda, las dos son fuentes de pendientes y del lado derecho las dos fuentes son independientes. Como vemos, las que están en la parte superior, las dos son fuentes de voltaje, una dependiente y una independiente, y fuentes de corriente, dependiente e independiente, ¿sí? Ahora vamos a ver unas definiciones de circuitos, ¿sí? Aquí, como les decía, pues estamos empezando desde cero, desde lo más básico de elementos de circuitos, y para eso necesitamos identificar perfectamente cuál es el nodo, trayectoria cerrada o lazo, rama
y lo que es una malla. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver unos ejemplos. Pero, permítanme. Vamos a hacer... Bueno, antes de continuar, voy a pasar asistencia. Pongan atención, por favor, para que escuchen su nombre. Vadillo, Briones, Cano, Carmona, Carrillo, Castillo, Cervantes, Chávez, Díaz. ¿Dónde? Díaz, ok. Domínguez, Flores Estopier, Estoy en línea, profe. Flores Ruiz, Fuentes, Gamis, Hernández, Hernández Castillo, Hernández Morales, Hernández Saucedo, Hernández Solís, Ibarra, Iturbide. ¿No veniste la pasada? ¿Sí? ¿Por qué tienes falta? No me acuerdo. Bueno, Jerónimo, Juárez, Mata, Presente. Moreno, Presente. Ortiz, Presente. Parra, Presente. Peralta Macario, Presente, profe. Peralta Romero, Presente, profe. Pérez, Presente, profe. Salinas, Presente, profe. Sandoval, Presente, profesor. Tavera, Presente, profe. Trejo, Presente, profe. Vega. Presente. Bien, gracias. Ahora en un segundo. Profesor, disculpe, Sí, ¿qué pasó? no sé si me alcanzó a escuchar. Apellido. Sandoval. Sí, sí te escuché bien. Muchas gracias. Sí. ¿Ves? Bien. Ujujú. Todavía no he actualizado mi listado de correos para que, es que tengo aquí todavía algunos con Outlook y otros con Hotmail, para que me recuerden, por favor, envíenme un correo y hoy
Hoy los actualizo, ¿sí? Para que los cambie a su correo de Gmail. Por mientras, les estoy enviando una invitación para que allá en casa lo puedan abrir. Bueno, a todos los que lo hayan recibido, se conectan ahí por ese medio. Y bueno, vamos a continuar ahorita la clase, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos aquí lo que es la definición de nodo. El nodo es en el que se conectan uno o más elementos. Es como si pusiéramos nuestros lápices de colores en línea, están conectados en un punto. Entonces, con eso ya es suficiente y ya existe un nodo, ¿sí? ¿Puede tener más de uno? Sí, más de un elemento conectado al nodo. Ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Qué va a ser una rama? Una rama es un elemento. Un resistor, un inductor, un capacitor, fuente dependiente, fuente independiente, es una rama por un elemento. Avanzó muy rápido. Bueno, necesito activar la presentación. Ahora sí. Si estamos diciendo que el nodo es el punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común, vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro a todos. A ver, de este elemento, América Salinas, ¿cuántos elementos tenemos del tipo pasivo? ¿Y cuáles son? Tenemos tres resistencias. Ok. Y aquí el compañero, ¿cuántos elementos activos tenemos? Tú, por favor. ¿Cuáles? No. No tenemos capacitor. ¿Qué elemento sería? EDC y ¿qué más ves de esa fuente? Que ya vimos que hay de dos, dependientes e independientes. ¿Esta de qué tipo sería? Independiente. ¿Qué magnitud tiene? 100 volts, muy bien. Ahora, Aide, identifica un nodo de este diagrama. Aide Peralta, Sí. dime cuál sería, entre cuál y cuál elemento. Entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Aunque en ese punto tengas a R7 también. Ah, sí. Sí, ¿no? No sé, tú dime. Sí, yo digo que sí. ¿Segura? Entre ¿Por las qué? tres resistencias. ¿Por qué? Porque, pues, dijo que en el nodo es un punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común. Exacto, entonces ese es un nodo. Muy bien. Ahora, Ujú. ¿cuál sería otro nodo? El que está entre R2, R7 y Bien, el entonces, voltaje. y la fuente de voltaje en la terminal negativa. Entonces ahí Ajá. tenemos un nodo. Acá tenemos otro. ¿Con esto terminamos? Mm,
¿Qué nos falta? Muy bien. Ah, ya las esquinas también, ¿no? Ajá. ¿Algún otro nodo que nos haga falta? Nodo Pues- es el que conecta dos o más elementos, pero al menos debe de conectar dos, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Ajá. ¿Qué otro nodo Sí. nos falta? El del voltaje con resistencia 2. Pero ya lo tienes y lo estamos identificando como el número 2. Ah, mm, ¿Cuál? ¿Esta? Ay, espérame. Sí, no, espérame. ¿Dónde está el apuntador? No veo. Permíteme. No. Aquí está. Bueno, esta esquina, menciona a su compañero. Si se fijan, bueno, no les mencioné. Tenemos aquí el elemento R7. Entonces, de R7 tiene dos terminales. Tiene todo este alambre para una terminal y este otro alambre para la otra terminal. Entonces, entre R2 y R7 están unidos con el nodo 1. Entonces, ese ya es todo un solo nodo. ¿Sí? Ya son todos los nodos. Tenemos 3 nodos nada más. Ahora, Saucedo, dime cuál es un nodo, por favor. El que conecta la resistencia 1, 2. Ok, ahí tenemos uno, muy bien. Andrés Pérez, ¿cuál sería otro nodo? Podría ser, bueno, donde está conectado la fuente de voltaje R2 y R4. ¿Y R5 con quién está Ah, conectado? sí, cierto, también R5. Muy bien, también. Y Cosme, ¿cuál sería otro nodo? La fuente independiente con la resistencia 1. Muy bien, de acuerdo. Y acá el compañero de azul, otro nodo, además de los que ya nos mencionaron. Ya nos lo dijeron. Está conectado con la fuente, ese también ya nos lo dijeron. Este ya nos lo dijeron. ¿5, 4 y qué? Pero en la parte de arriba o de abajo. Este es todo un mismo nodo. Falta uno, ¿no? Que nos dijeron. Si no mal recuerdo. Ya nos dijeron este y el de abajo. ¿Ya son todos? ¿Cuál? El de abajo es uno nada más. Todo esto es un solo nodo. Este ya lo dijeron. Fuente de voltaje. Ya, este ya lo dijeron. Todo este nodo es uno solo. Ya dijeron este otro y ya dijeron este otro. Exactamente. Aquí tenemos el otro nodo. Entonces ahí sería nodo 1, que es el mínimo, lo básico para que exista, que une a dos elementos, ¿verdad? Bueno, aquí lo estamos marcando como el nodo 1. El otro, bueno, el nodo 2, aquí ya tenemos conectados 3 elementos. El nodo 3, tenemos conectados
3 elementos y el nodo 4 une 4 elementos. Aquí es muy importante que en este no se vayan a confundir. No es que tenga aquí un nodo y aquí otro nodo. Todo esto es un solo nodo. Es un alambre que está conectando fuente de voltaje en la terminal negativa con R2, con R4 y con R5. ¿Vale? Entonces, por eso, todo eso es un solo nodo. Entonces, en total, estamos encontrando 4 nodos o nos falta alguno. Pregunto. ¿No? Bueno. A ver, ahora tenemos a Ángel Vega. ¿Cuántos nodos tiene nuestro circuito? ¿Menciono solamente uno, profe, o No, todos? todos. ¿Cuántos hay en nuestro Ah, circuito? ok. Bueno, está el de la corriente directa con... En total, el número. Y ya ahorita ok. vamos a ver si es correcto y cuáles son. Entonces... ¿5? A ver, bueno, dicen 5. Carlos Parra, ¿cuántos son? Pues bueno, dependiendo si hay lo de la depende de la cosita de 7 amperes. Si es un elemento aparte, sí serían 5. ¿Cómo que la cosita de 7 amperes? ¿Cómo se llama? Es que era el. Ah, disculpe, profe, el. ¿Cómo Ay, se llama? era el. Ah, esa es otra toma de corriente. Bueno, es de corriente, pero ¿cómo se llama? ¿Y de qué tipo es? Ah, sería independiente y es una fuente de. Sí, ¿no? Fuente de corriente. Exacto, fuente de corriente independiente. Independiente. Sí, no es esa cosita de 7 amperes. Bueno, entonces, ¿cuántos son? Ya nos dijeron 5. ¿Cuántos identificas tú en total? Sí, yo también identifico 5, profe. 5. Bueno, a ver, compañero, ¿cuántos identificas tú? 5. Acá, ¿cuántos en total hasta el final? Total. 5. Bueno, pues acá también dijeron 5 y 5. ¿Cuántos? 4. A ver, ya tenemos una diferencia. 4. ¿Quién da más? ¿4 o 5? 4. En casa, ¿alguien tiene otra opción distinta de 4 o de 5? Acá también dicen 4. En casa. Ortiz, ¿cuántos dices tú? Ortiz Ramírez. Yo digo que son 5, profe. Bueno, vamos a empezar. Ahí tenemos uno. ¿Cuántos elementos está uniendo Ortiz? Son 3. Son 3 elementos, ¿verdad? Aquí, Rodrigo Flores, ¿cuántos elementos unió? Son 3. ¿Cuáles son? Las 2 resistencias y la fuente ¿Fuente de qué corriente. tipo? Recuérdame que se me olvidó. De corriente. ¿De Independiente. qué? Independiente. ¿Por qué sabes que es independiente? Porque solo va hacia una dirección. No. Mm, ¿Cuál es la característica que te permite identificarla que es dependiente o que es independiente? Independientemente de la magnitud que tuviera asociada, ¿qué característica es la que tiene? No recuerdo.
¿Un círculo? El círculo, ¿verdad? Cierto, cierto. Muy bien. Bueno, seguimos. Acá tenemos otro que... ¿Cuántos elementos une? 3, ¿verdad? Aquí en el 4 estamos identificando lo básico, ¿verdad? Que son la unión de dos elementos. Está uniendo la fuente de corriente con el resistor de 2 ohms. Y finalmente 5, que es el que une fuente de voltaje, terminal negativa, resistencia de 2 ohms y resistencia de 1 ohm. Entonces, sí fueron 5 nodos. Normalmente los que no nos dijeron 4, es porque en ocasiones no consideran el 4, pero no hay que olvidarlo. Son 2 elementos los que se está uniendo, ya, con eso existe el nodo. ¿Alguna duda? A ver, ahora, me pregunto aquí. Carlos Parra, ¿cuántos nodos tiene este circuito en total? Ahí déjeme ver, serían... Y también, a ver, en casa escriban todos en el chat cuál es su resultado para este ejercicio. ¿Cuántos nodos en total? Escriban en el chat, por favor. Creo que sí, serían... No, a ver, sí, 5. Bueno, dicen 5. Los que están aquí en el salón, ¿cuántos dicen? 5. A ver, en casa, escriban su resultado o su respuesta en el chat. 5, 5, 5, 5, 5. Ya, se copiaron, no es posible, todos igual, 5. No lo creo. Bueno, vamos a revisar, ¿sí? Tenemos... que no avanzan. Ahí tenemos uno que está uniendo 3 elementos. Acá tenemos otro. Acá tenemos 3, o el tercero. 4, 5. ¿Vale? Aquí el que es el mínimo, 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 pues es el 5, ¿verdad? Que está uniendo a 2 elementos. ¿Vale? Ahora, en casa escriban cuántos nodos tiene este circuito. En el chat escriban, por favor. Y aquí en presencial, ¿cuántos nodos tenemos? 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4. 4. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Andrés Pérez, ¿cuántos elementos y cuáles elementos une el nodo 4? El nodo 4 sería, bueno, primero la fuente de corriente independiente, la de la izquierda, luego la resistencia de 5 kilo ohms, luego ¿qué es? La fuente de voltaje dependiente, y luego la resistencia de 10 kilo ohms, y por último la fuente de corriente dependiente de la derecha. Ok, muy bien, gracias. Y la fuente de voltaje dependiente, ¿de qué es dependiente? ¿Por qué es dependiente? Sí, ¿por qué es dependiente la fuente de voltaje? Bueno, por el diagrama, la forma que es un rombo, ¿no? Ajá. Y es, bueno, ya que identificamos que es dependiente, a ver, ahora le pregunto aquí a tu compañera en el salón, ¿es dependiente de qué tipo?
¿Es de voltaje dependiente de qué? No, miren, bueno, se los comento porque a lo mejor no lo habíamos visto todavía, pero efectivamente es una fuente de voltaje dependiente. ¿Por qué? Porque es un rombo, ¿verdad? Pero lo que les dije es que vamos a tener fuentes dependientes de voltaje y de corriente. Sí, es una fuente de voltaje dependiente de corriente. ¿Mm? ¿Por qué dependiente de corriente, jóvenes? Porque aquí estamos viendo que la magnitud asociada a esta fuente de voltaje dependiente es de 1000 veces I3. Para que yo pueda conocer este voltaje, necesito conocer I3. ¿Y en dónde encuentro I3? I3 es la corriente que circula del nodo 2 al nodo 3. Tiene esa dirección. ¿Sí? ¿Sí queda claro? En este caso, con esta fuente de 2 miliamperes, no necesitamos conocer ningún otro valor de nuestro circuito, ¿verdad? Ya sabemos que directamente esta fuente de corriente tiene un valor de 2 miliamperes. ¿Sí? Bueno. Y ahora, Trejo, ¿esta fuente de qué tipo es? Es una fuente de corriente dependiente de corriente. Exacto, ¿verdad? Es una fuente de corriente dependiente de corriente. ¿Y cuál va a ser la unidad al final del día que nos dé en nuestra fuente? Los amperes. Amperios, ¿verdad? Sea dependiente de voltaje o dependiente de corriente, va a ser amperios. Permítanme un momento, por favor. Bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que son los nodos? ¿No? Sí. Ahí está. Ah, sí, el diagrama de este tipo de fuente. Bueno, vamos a encontrar en los libros de texto dos tipos de diagrama. Podemos encontrarlo de este tipo, que es como de una batería, pero viene siendo una fuente de voltaje independiente, ¿sí? Esto sería también como si lo dibujáramos en un círculo, y la terminal positiva es la que tiene la línea más larga. Es decir, para esta fuente de 6 volts, la terminal positiva es la del lado izquierdo, y la del lado derecho, la que tiene la terminal corta, bueno, no la terminal corta, sino la línea corta, es la negativa. Ujú. Pero este diagrama es de una fuente de voltaje independiente. ¿Sí? ¿Queda claro también en casa? Sí, Profesor. profe. Sí. Bueno, entonces, bueno, ya vimos que tiene 4 nodos.
A ver, en casa escriban cuántos nodos tiene este circuito, escríbanlo en el chat, por favor. Y aquí en el salón, ¿cuántos nodos tiene en total? 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Alguien más? A ver. Levante la mano. ¿Quién dice que tiene 9? Bueno, levante la mano en el salón, ¿eh? No acá en clase. 9. ¿Y quién no levantó la mano? Que fueron pocos. ¿Cuántos nodos son? 7. 7. No importa, pues, venimos a aprender. Vamos a contarlos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3. El 2 y 3, pues ya vimos que es lo mínimo para que exista un nodo. El 5 también es otro que es lo básico. El 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces, en total, tiene 9 nodos nuestro diagrama. Ahora vamos a ver lo que es una trayectoria. La trayectoria es cuando no se pasa a través de ningún nodo más de una vez. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Identificar una trayectoria. Vamos a tener esta trayectoria. Vamos a decir que vamos de izquierda a derecha, luego hacia abajo y luego hacia la izquierda. Eso es una trayectoria que partimos de este nodo. Por esta trayectoria llegamos a este otro nodo. No debe de cubrir un cierto número de elementos, puede pasar por más de 1, 2, n, no hay una ley para decir por cuántos tiene que pasar para que sea una trayectoria. Entonces, bueno, esta es una trayectoria, ¿vale? Ahora, trayectoria pero cerrada. Para que sea una trayectoria cerrada, pues del nodo donde parte es al nodo al que debe de llegar para que sea cerrado. Entonces, punto en el cual dos o más elementos tienen una conexión común. Ahora, un ejemplo, una trayectoria cerrada. Tenemos esta, izquierda, de abajo, izquierda, derecha, y cerramos ahí nuestra trayectoria, ¿sí? También vamos a ver lo que es una malla. Ahora tenemos esta otra, que es otra trayectoria. Esta sería, viéndolo en mallas, sería la malla del lado izquierdo, y la otra trayectoria cerrada puede ser la malla del lado derecho. Y otra trayectoria, que fue la que vimos hace un momento, la que es de todo el exterior, la que estaría alrededor de las dos mallas, ¿sí? Ahora, rama, lo que les mencioné, una rama es un elemento, ya sea del tipo activo, tipo pasivo, una rama, un elemento, ¿sí? Entonces, viendo el ejercicio, un ejemplo. A ver, en casa, escriban en el chat cuántas ramas tenemos.
cuántas ramas, y aquí en clase, bueno, aquí en el salón, cuántas ramas. Rama, un elemento. ¿Cuántos elementos tenemos? 4. Entonces, ¿cuántas ramas tenemos? 4. A ver, están algo lentos en casa, tienen que escribir pronto. 4, 4, 4, 4, 4. Bien. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 ramas. ¿Vale? Ahora, ¿cuántas ramas tenemos en este circuito? 6, ¿verdad? Tenemos una que es la fuente y 5 resistencias. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿En casa ninguna duda? No, profesor. No, No, profe. profesor. Bueno, muy bien. Ahora sí, esta presentación se las publico hoy. No, las clases no. Las clases, a ver, me preguntan aquí que si las clases las publico, estas clases que estoy grabando, no las publico porque, bueno, es parte de ustedes el estar presentes de manera puntual en la clase, y lo que sí puedo hacer es que podemos tener sesiones de asesoría, ya sea para el bloque que le toque estar aquí de forma presencial, o cuando estén en casa, puedo hacer alguna asesoría en contraturno. No necesariamente tienen que estar todos, me refiero a que les pida un mínimo de alumnos para la asesoría, no. Entonces, ustedes me dicen el horario en el que pueden, pues lo acordamos y podemos realizar la asesoría. Si es aquí, bueno, sería en donde me encuentro, en planta alta del edificio de gobierno, o por vía Zoom, por cualquiera de las dos. Ahora, ¿por qué no les comparto esto? Bueno, esto es para, bueno, así las he grabado todas y no se las he compartido, pero es para, primero, porque tienen que estar aquí, es la obligación de ustedes estar tanto ya sea en el salón de clases o en su casa. Y segunda, es para, pues sí, es para protección de ambos lados, tanto de parte de su servidor, de que yo los trato como se merecen, como los debo de tratar, y también pues al revés, de que no vaya a haber algo, pues comentarios inapropiados, ¿no? Vamos a llamarlo así. Esa es la razón. Pero sí, las asesorías, con todo gusto, los puedo asesorar si tienen alguna duda, no tengo ningún problema. Ujú. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ah, bueno, pues yo no sé si las graban. La digo ahí, la verdad, pues no lo sé. Pero bueno, al menos yo, pues sí, yo no se las comparto por esa razón. Ujú. Sí, porque se han llegado a dar situaciones que, pues bueno, a lo mejor quiero entender que están algo, pues ya estresados de estar en casa, y pues, bueno, vamos, se dio un caso que comparten la pantalla y alguna persona eh, publica un contenido inapropiado, videos inapropiados, ¿no? Entonces, pues, no sé si fue de chiste o si fue ay, disculpe, se me pasó. Entonces, pues con esa evidencia, pues se puede hacer una denuncia, ¿verdad? Entonces, pues ya se turna el caso a donde sea necesario. Entonces, sí se dio aquí en la escuela, se dio, ya no sé si fue hace 1 o 2 semestres, pero fue en este tiempo de pandemia. Entonces, pues eso pues no es correcto, ¿verdad? No debe de pasar. Como les dije en la sesión pasada, pues siempre debe de existir el respeto entre todos nosotros,
y nada de ese tipo de chistes mucho menos de andar publicando contenido inapropiado en la clase. ¿Sí? Bueno, pues sería todo por hoy, jóvenes. Les agradezco su asistencia. Cuídense mucho y los que tengan correo distinto de Gmail, envíenme cuál es, por favor, para registrarlos y poderlos invitar para que tengamos la participación ahora en el Jamboard, para que ahí veamos cómo es lo que van a ir dibujando, ¿sale? Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, Hasta profesor. luego. Hasta Hasta luego. luego. Buen día. Luego. Recording stopped.